vamos a aprender una profesión que es la de educador social, con unos chicos aquí en Oviedo que tienen el síndrome de Down. ¿Te sientes responsable? Hombre, claro que sí. ¿Para ir a la compra? Claro que sí, con mis fuerzas. Al cesto con ella. La ayuda de la amistad, porque todos tenemos... Ya está y es bonito. Ah, mira, mira. Ya dice... No tengo ni idea del Facebook. ¿Vosotros sabéis cómo funciona esto? Sí. Sí. ¿Entonces pongo yo la contraseña? Sí, la tienes que poner Sí, tú. la tengo que poner yo, ¿eh? Sí. Vale. No miréis, ¿eh? Vamos a rellenar la empanadilla. Mira, vamos a coger la cuchara y lo echamos en el centro. Todo, el centro. Cuéntame qué hacemos aquí con estas preciosidades de críos. ¿Y qué hace el conejo? Come. Come. ¿Y hay que hacer 2 equipos? Eso es, pues adelante, maestro. ¡Dale! Y a las 3:30 hay un pan. Venga, Manu. Vamos, David. Buena parada. ¡Luis! ¡Ahí ya! la quita! Pon uno encima de cada plato. Vamos a echar una ojeada por aquí. Cantar para ti, ¿cómo es? ¿Cómo era? ¿Fácil o difícil? Fácil. Dame mi vida, dame esta flor, no la desprecies, que ella es mi amor. Hoy vamos a aprender una profesión que es la de educador social, con unos chicos aquí en Oviedo que tienen el síndrome de Down, y pues yo voy a pasar una jornada con ellos y espero pues aprender mucho con ellos y pasar un día fabuloso. Ya os contaré. Estando contigo, 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 de pronto me siento feliz. Cuando te miro, te miro, te miro, me olvido del mundo y de mí. Maravilloso es quererte así. Estando contigo, 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 me siento feliz. Estoy ilusionadísima porque me apetece muchísimo enseñarle a una persona que desconoce este mundo lo que se trabaja con los chicos y las actividades que hacemos en el centro. ¿Qué tal, Celestino? Pues bien, ¿y tú? Bien, muy bien. ¿Qué tal? ¿Cómo afrontas esta jornada laboral? Con mucha ilusión y con muchas ganas. Nada, ya lo verás. Ya verás que como poco a poco vas a ir viendo cómo trabajamos y en qué consiste y va a estar chupado. Ya Bueno, verás, pues venga. lo vas a hacer estupendamente. Venga, vamos para allá. Estando contigo, 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 de pronto me siento feliz. Cuando te miro, te miro, te miro, me olvido del mundo y de mí. Qué maravilloso es quererte así. Estando contigo, 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 me siento feliz. Estando contigo, 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 de pronto me siento feliz. Y cuando te miro, te miro, te miro, me olvido del mundo y de mí. Qué maravilloso es quererte así. Estando contigo, 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 hablando contigo, 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 soñando contigo, 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 me siento feliz.
estamos en Menuda Faena. Nos vamos a la Limerca a comprar los ingredientes para hacer los empanadillas. ¿Quién es hoy el responsable del dinero? Yo. Venga, perfecto, pues ya sabes, ¿eh? Cuídalo. ¿Qué quieres decir con lo de responsable del dinero, Ana? Bueno, pues mira, aparte de elaborar una comida, de organizar una lista de la compra y de comprar en un supermercado, los chicos también manejan el dinero, es muy importante. Tienen que aprender a utilizarlo, a saber qué cantidad tienen que pagar, cuánto les tienen que devolver, y eso es una parte de la autonomía de los chavales. Entonces ellos siempre llevan cada uno lleva una responsabilidad, y en este caso José hoy se ocupa del dinero. ¿Cómo lo ves, José Luis? ¿Te sientes responsable? Hombre, claro que sí. ¿Para ir a la compra? Claro que sí, con mis fuerzas. Venga, con tu fuerza. Pues vamos para allá entonces. Pues vámonos. Venga, vamos para allá. Vamos. Vamos para allá. Si alguna vez desafío al cantar, puedes irte muy lejos de mí. Ya entramos a Limerca. ya entramos. Ya estamos aquí. Ahora tu oído al cantar y afinar. Lo importante de que los chicos hagan actividades fuera del centro es que fomentamos las relaciones con otras personas ajenas a su entorno, que para ellos es fundamental. Con la ayuda de amigos será. Bueno, chicos, entonces habíamos quedado que vamos a cocinar hoy. Empanadillas. ¿Qué necesitamos para cocinar las empanadillas? Tomate, muy bien. Lara, ¿qué más? Atún, muy bien. Y Diego. Bacon, muy bien. Tomate. ¿Y qué más? Huevos, muy bien, Diego. ¿Qué más, María? Queso, muy bien, Lucía. Pues ya sabéis, cada uno lo que tiene que coger. Venga, vamos a ello. Con la ayuda de amigos será menos duro poder soportar. Sí, será fácil si me han de ayudar. ¿Cómo te arreglas para buscar los alimentos? Porque es difícil esto, ¿eh? Ya. Yo no me aclaro a veces. ¿Tú cómo haces? A ver. Pues mirando los productos. Porque todos tenemos la ayuda de la amistad. Porque todos tenemos la ayuda de la amistad. Mi madre me deja salir sola. Ir cocina, comprar pan, los helados. ¿Huevos? No sé, habla. No sé. ¿Estas o estas escuelas? ¿Estas? Mira. Los huevitos. Yo miro las cosas para ver productos. Bueno, toma. Ah, mira, ahora lleva el carro aquí Diego, ¿eh? Sí. Bueno, pues nada, vamos a ver el hojaldre dónde está. Estoy ido para allá para atrás. ¿Tú crees que está para atrás? Sí. Pues entonces vamos para atrás. Hay que dar la vuelta. Hay que dar la vuelta. Míralo. Vamos a ver. Ah, ¿es por aquí? Claro. Ahí está. Bingo, muy bien. Abrimos. ¿Te ayudo, José Luis? No, ya. Venga, que ya está. Jolín, qué guay. Una, con una vale. Al cesto con ella. Pues muy bien, ya tenemos el... Bueno, ya tenemos el hojaldre. Voy a probar vuestra ayuda también al buscar la persona que ama. Venga, las tenemos que probar. Será fácil si me han de ayudar. Será fácil si me han de ayudar. Vale, me regalas esta y muchas gracias. De nada, José Luis. La ayuda de la amistad. Porque todos tenemos la ayuda de la amistad. Vamos a por el tomate. A por el tomate y a por el bonito del norte. Del norte. Hola. ¿Sabéis que el bonito es del norte, del mar Cantábrico? Claro.
Sí. El de pescado. Será fácil si me han de ayudar, porque todos tenemos la ayuda de la amistad, porque todos... Mira, ya vino el lacón, ya tenemos los huevos, la masa de hojaldre y nos falta pues eso, el tomate y el bonito, ¿no? El tomate y el bonito. será fácil si me han de ayudar. Diego, tomate. Tomate, uno. Una de Bueno, tomate. Aquí tenemos el tomate. Aquí tenemos el tomate. Muy bien. Mira, ya diste primero que yo con ello. El ajo. Muy bien. Y ahora vamos Ahora el bonito. el bonito. El tomate ya lo tenemos Bueno, y lo el demás. tomate nos falta ya está y el nos falta bonito. Ah, mira, mira. Ya dice... Ya Vaya está guay, aquí ya el está ahí el bonito. Lo importante de que los chicos hagan la compra es que, aparte de la elaboración de una lista, la desarrollan en un espacio real. Salen a un supermercado, se orientan espacialmente en ese supermercado. Entonces, para ellos es una actividad muy gratificante. Ahora hay que ir a soltar la Moni Moni. El Moni Moni. Sí, Moni Moni. Será fácil si me han de ayudar. Bueno, ¿ya está todo? Ya está Perfecto. todo. Bueno, pues Celestino, ahora hay que estar muy pendiente de José Luis con el tema del dinero y Diego, que se ocupe de guardar toda la compra en las bolsas, ¿vale? Estoy pagando dinero y es muy difícil, pero estoy pagándolo bien. Venga, vamos a sacar los productos. Venga, Diego o José Luis. ¿Quién lo saca? Tú lo metes en bolsas, ¿vale, Diego? Ponlo para allá. Echa para allá. A ver tú, A ver. amigo José Luis, ¿cómo te defiendes con la cartera? Bien, bien. A ver, quiero yo ver ahí cómo eres de... Y tú lo metes en las bolsas, ¿vale? 7,64, ¿eh? Sí. No hay problema, ¿no? No. ¿Cómo va la recogida? ¿Bien, Diego? Y la factura. Y la factura. Vale. Y la factura. Muy bien, La José. factura es muy importante. José Luis? Sí. Hay que recoges el vuelto. Ya está. Que ya guardamos la compra, ya está. Esto que lo haces todos los días, ¿verdad? Todos los días. Todos los días. Con Ana y con todos los maestros. Aquí está todo recogido. Todo recogido. Meca, llevar la cartera llena. El 10. Mira, ahí. Y 10,20. Vale. Ahora necesito los datos para la factura, el CIF. Ahí Aquí. está el CIF. Lo tiene todo, José Luis, lo tiene todo controlado. Muchas gracias. Muchas gracias a vosotros. Gracias a usted. Igualmente te lo dijo. Me llamó la atención los organizados que están a la hora de pagar, cómo llevan el tema del dinero, la factura, con la cajera, el trato, la educación. O sea, una maravilla. En el taller de tecnología de la información y la comunicación lo que les enseñamos es a manejar todo lo que son las nuevas tecnologías, desde los ordenadores, con ello las redes sociales que están ahora muy de moda, tablet, teléfonos móviles, calculadoras, todo aquello pues que requiera un aprendizaje previo para poder utilizarlo en su vida diaria. A ver, Lorena, quería que me echaras una mano, si puedes, entre tú y tu amiga Verónica, a hacer una página en el Facebook, porque yo no tengo ni idea del Facebook. ¿Vosotras sabéis cómo funciona esto? Sí. ¿Sí? El Facebook es una red social que puedes tener amigos, Bien. pero conocidos, no desconocidos. Desconocidos nada, no queremos desconocidos. Bien, pues explícame, a ver, primer paso. El primer paso es el nombre. El nombre. Vale, pues yo me llamo Celestino. Vale. ¿Me ayudas? Sí. Celestino. Donde dice apellidos, ¿qué ponemos? ¿Uno o los dos? Los dos. ¿Los dos? Sí. Rozada Tamés. Vale. Con acento en la E. Ahora, ¿qué tenemos? El nombre, los apellidos, El correo, el correo. ¿Y ahora qué nos falta? la contraseña. La contraseña. Bien. ¿Entonces pongo yo la contraseña? Sí, la tienes que poner Sí, tú. la tengo que poner yo, ¿eh? Sí. Vale. No miréis, ¿eh? Ya está. Y ya está hecho. ¿Ya está? Sí. Uy, así de fácil. Fui dando clases de informática y poco a poco iba aprendiendo el Word, el Excel, el PowerPoint, el Internet, los juegos, la música y ahora pones terminado. Terminado. Pues ya está. ¿Ya está? Sí, soy la mejor.
que tienes que tener Facebook, porque hay mucha gente que las tiene y que habla con sus amigos y con personas que conoce de su entorno y con su familia. Bueno, pues no me voy a olvidar de lo que me dices. Muchas gracias. Sois unas verdaderas profesionales. Vosotros también, ¿eh? A ver la mano ahí. Muy bien. Al final no fue tan difícil como parecía y con la ayuda de estas dos chicas maravillosas, pues ya tengo un perfil en el Facebook. Y pues nada, ahora furrular con él. Emburria. Campeona. Emburria, vaya. Emburria. ¿Sabes lo que es un burriel? Sí. Capa, pero eso no pasa nada. Esta sí está chula. Sí. Mira, Explícame un poco, te cuento. Nosotros con los chicos solemos hacer talleres de cocina un poco para que adquieran habilidades de la vida del hogar. Para que los chavales se defiendan ellos solos, ¿no? Si tienen que verse algún día en casa solos o tienen que cocinar o... Para que aprendan ellos a desenvolverse, ¿no? Exactamente, eso es. Ojalá lleguen a tener una vida independiente y autónoma y puedan llegar a vivir, pues a lo mejor fuera de su casa con sus padres. Y cuéntame, ¿y a ti qué se te da bien de cocinar? A ver. Empanada, tarta, Empanada, tarta... pezuelos, tortilla, Madre mía. rellena, ay, ¿qué más? No es poco ya. Ya son un montón de cosas. Sí. ¿Quién quiere empezar? ¿Por la esquina? ¿Sobre el mantel? Sí, sobre el mantel. Toma, hija. Ahí está. Ahí. Bien, siguiente Muy paso, bien. Ana. Venga, pues ahora Que ya estoy yo en marcha, el ya estoy rollo. yo... Vamos a coger el rollo y un rollo para cada uno. Como una moto, así. Arrancamos. Estiramos un poquito la masa, un poquito Ahí. solo, no nos puede quedar muy finita, porque si no después se nos rompe. Celestino, ahora vamos a mirar a ver cómo claro. tienen la masa los chicos, si se Bien. han pasado de... Claro. Aparte Vamos a tomar nota, vamos de a ver. guiarlos un poquitín, lo que tenemos que hacer también es animarlos y motivarlos claro que para sí. que les salga bien y ¿Cómo lo va hagan esto? bien. A ver, la masa. Venga, ¿cómo vamos? Mira, vamos a animar un poco a Lucía a que extienda. Lucía, Vaya, y Lucía. mira lo que te dice Celestino. Vamos a estirar un poquito la masa, cariño. Venga, coge el rollo. ¿Estira un poco la masa? Eso es, estira un poco la masa, cogemos el rollo. Venga, a ver cómo estiras la masa, Lucy. Venga, Un poquitín más. estiramos un poquitín más. Un poco más. Muy bien. Venga. Mira, ¿te quieres ponerte un poquito con ella? Sí, ¿Y sí. la animas a que la extienda un poco? Acelerando, para arriba, para allá. Mira, déjame mira. Déjame mi poquitilla, a ver, yo te enseño, ¿eh? Así. Pasa que, claro, yo igual me paso, ¿eh? Y las tiro demasiado y eso, ¿eh? Nada, Pero estupendo. mira ya que Nada, empanadas pero ya va tenemos muy aquí. bien. Ahora tú sola, a ver. Venga, tú sola, Dale. Lucy. Venga, Lucy, ahí para allá. Emburria. Campeona. Emburria para allá. Emburria, ¿sabes lo que es emburriar? Sí. Emburria. Emburria. Ahí para allá. Yo creo que ya está, ¿eh? Aplicamos el eje, mira. ¿Eh? Muy bien. Aquí está muy bien. Muy bien, perfecto. Ponemos el cuenco este encima de la masa y apretamos todo lo más en el centro que pueda ser y bueno, y a ver qué sale de aquí. Ya verás cómo va a quedar. Apretáis y giráis, ¿eh? Parece una luna. Ahora os toca a vosotros. ¿Verdad, Ana? ¿Aprietas tú, Lucia? Aprieta ahí. Aprieto yo. Sí, a ver, aprieta, así. Venga ahí. Vamos a ver. Ahí. Bueno. Parece que se pega un poco. No, pero ya está. Ya verás que me suelte yo. Bueno, Lucía, tú ya tienes, ¿eh? Ya las tienes. Muy bien. Muy bien. Las gracias a Celestino por haberte ayudado. Dice, muchas gracias. De nada. Muy bien. Seguimos por aquí. Vamos a seguir. Ay, se me olvidaba el cuenco. Esta va a salir muy bien. Venga, María. Porque María hizo aquí que esto parece, vamos, un océano. Aprieta ahí. A ver, quiero que lo hagas tú. María. Sí, también. Da ahí. Espera, ya verás, vamos a apretar ahí. Así. Ahí. Ya verás cómo ahora. Ahora. Mira. Madre mía, esta sí está chula.
Esta sí está chula. Sí. Está chula, ¿eh? Sí, sí. María, ya está. Muy Otra. bien. Ahora seguimos. Estupendo. Venga, fuerte. Ahí, con Fuerte, ganas. calza. Sí, ya. Tienes que presionar y girar. Muy bien, vale, Eso, ya verás. Yo creo que ya presionamos y está, ¿eh? giramos, presionamos A ver, y levantamos y... Muy bien, perfecto. ¿Tú también te atreves ahí? Sí. Venga, dale ahí. Diego, tiene un nombre. Ahí. Presiona más fuerte, gira. Yo creo que ya está. Gira y Lara. presiona, Sí. gira y Sí. presiona. Aquí ya estamos terminando. ¿Cómo va José Luis? A ver, José Luis, ¿qué sacaste ahí? Uy, muy bien. Se le notaba al principio un poco inquieto porque se veía que él no estaba acostumbrado a cocinar normalmente en su vida, pero rápidamente pilló la dinámica de lo que se pretendía en esta actividad y yo creo que, vamos, que lo bordó. ¿Quién quiere bonito con tomate? A ver, una mano por ahí, bonito con Lara. tomate. Lara, nada más. Los otros todos bacon con queso. Pues venga, vamos a rellenar la empanadilla. Mira, vamos a coger la cuchara y lo echamos en el centro. Todo, el centro. Ahora, hay que agarrar por un extremo con los dedos y cubrirlo, enrollarlo así. Ayudo yo un poco, Lucía, mira. Ayudar a los chicos a hacer las empanadillas fue algo que fue muy especial porque me di cuenta de que los estaba ayudando y que estaba saliendo bien. Sellamos para que cuando lo metamos en el horno no se nos salga la comida. ¿Cómo va eso? Bien, bien. A ver. Me escapa. Vas muy bien, vas muy bien. Me escapa de esto. No te preocupes, se escapa, pero eso no pasa nada. Ya está. Ya está. Quedaron Os merecéis estupendas. un aplauso. Un aplauso por estas empanadillas. Muy bien, chicos. Muy bien, un 10 a Celestino. Es muy guapo. Para mí es muy listo. Hizo muy bien de cocina. Cuéntame qué hacemos aquí con estas preciosidades de críos. Pues sí, pues nada, vamos a trabajar un poco, vamos a hacer gimnasia con la boca. Gimnasia con la boca. Sí. ¿Y por qué, que son tan pequeñinos, por qué empezáis con tan poca edad a trabajar con ellos? Cuanto antes se empieza a trabajar, mejor. Antes empezamos a trabajar todo el control de la boca y antes empezarán a articular y hablar. En mi trabajo ayudo a los niños a desarrollar las habilidades innatas que poseen. Es decir, que al final soy un mero vehículo que potencia sus capacidades innatas. Empezamos. Érase una vez una vaca y un conejo que iban paseando por el bosque. Y de pronto dice la vaca: ¡Ah! ¡Qué árbol! ¡Qué guapo! Y tiene una... ¿Picamos? Sí. Venga, picamos. Y la puerta empezó a hacer... ¡Ah! Pero la vaca se asustó y marchó corriendo. Y se escondió detrás de un árbol. Y el conejo también se asustó y marchó corriendo. Y se escondió detrás de otro árbol. Y abrieron mucho los ojos y vieron cómo la puerta hacía. Y apareció... ¿Quién apareció? ¡Ah! La ardilla. Y la ardilla no veía a nadie. Entonces salía de casa y entraba. Y salía y entraba. Como no veía a nadie, empezó a buscar a un lado y al otro. A un lado y al otro. Como no había nadie, cerró la puerta. Fuerte, fuerte. Oye, Raquel, pues que entendí muy bien
lo que me comentabas, el lenguaje, vamos, vocal, lo que es la técnica facial. La gimnasia. O la gimnasia. ¿Viste que bien lo hacen? Lo hacen muy bien. Estupendamente. ¿Te gusta la silla? Sí, sí. Bueno, no te quejarás que es la mejor silla, ¿eh? En peores partes me senté ya. Muy bien. Bueno, pues vamos a estructurar frases, a trabajar para que sean capaces de decir una frase completa, ¿vale? A partir de este dibujo. A ver, Pelayo, ¿qué es esto? ¿Qué animal es este? Conejo. Un conejo, ¿eh? ¿Y qué hace el conejo? Come. Come. ¿Y qué come el conejo? Zanahoria. Zanahoria, ¿eh? Bien. El conejo come la zanahoria. Muy bien. Muy bien, un mini bien. punto mágico para cada uno. Mini punto mágico, pin, y mini punto mágico, pin. Muy bien. Oye, ¿le damos un mini punto mágico a Celestino? Sí, pues venga, dárselo. A ver, dale un mini punto. mágico. Uy, qué bien. Venga, Irene. Uy, qué bien. Muchas Muy gracias. bien. Estos 2 críos con los que estuve, pues me dejaron fascinado con la facilidad que aprendieron y que yo también creo que aprendí. Os presento a Celestino. Hola. Hola. ¿Qué tal? Bien. Hoy viene a trabajar con nosotras. ¿Qué os parece? Genial. Hala, pues sentaros, venga. Muy bien. Además vamos a hacer una cosa muy divertida. ¿Os acordáis de cómo se juega esto? Sí. Damos la vuelta a una ficha. ¿Y qué salió? Dilo en voz alta. El teléfono. El teléfono. Dale la vuelta a otra. Venga. ¿Y? Tren. El tren. Vaya, no es pareja. Celestino, que no... Que nos tenemos que ir, ¿no? Sí, que tienes que ir a una actividad al Palacio de los Deportes. Ah, muy bien. Buenos días, Pablo. Celestino? Bien. ¿Cómo ¿Y tú? estamos? Bien. Bien, pues mira, peleando con los chavales aquí un poquito. Muy bien, muy bien. ¿Eh? Ya veo que lo hacen muy bien. Sí, sí, este juego seguro que te suena. ¿Sabes de qué va, eh? Sí me suena, sí. El Cascayo era era GS, un juego que yo jugaba allí bastante en el pueblo. Marcábamos con una teja en el suelo los cuadrados y íbamos saltando ahí haciendo malabarismos ahí y tal. Está muy guapo. Es que es esto. difícil, para ellos. Sí, hay que tener equilibrio, hay que tener... Sí, hay que pensarlo antes de saltar. La característica de estos ejercicios es que están todos enfocados a sus necesidades y a sus capacidades, ¿no? Siempre se busca ejercicios, tareas o juegos que a ellos les produzca un beneficio. ¿Sabéis lo que es la canción asturiana? Yo sí. A José Luis le gusta la canción asturiana, que me Sí. dijiste que conocías una canción que era del puerto, ¿no? Me decías, ¿no? Puerto Payares. Mira, hay aquí un chaval que conoce la canción asturiana. ¿Alguien más conoce la canción asturiana? Yo. ¿Cómo te llamas? Pelayo. Pelayo, ¿eh? ¿Qué conoces de la canción asturiana? A ver, ¿qué canción te suena? De Verdicio. Ah, pues hay una canción muy guapa que yo soy de Verdicio. Nací a la vera del Cabo Peñe junto a la mar. Ya no hay tocín en la miopanera, pero hay gavitu donde colgar. Y él dice que ye molinero y que gana cuanto quiere, y que si no llega en enero será en febrero la mio mujer. Y 1 o 2 veces al mes
Bajo a la villa al mercado, todos me miren de yao y dicen, niña, qué guapa es. ¿Te gustó? Fue la primera canción que yo escuché, que me aprendieron, una profesora que tenía yo. Soy de Verdicio. ¿Listos? ¡Yeah! O sea, que tienes novia y todavía quieres ligar, ¿no? No. Es que no puedo hacer. Oye, David, pues no, hay que mirar por la novia, ¿eh? Porque luego si se enfada, imagínate. Se me está quedando frío los chavales. ¿Por qué no te lanzas un poquito y cambias la profesión de la voz a la voz del maestro? Soy un apasionado del deporte, o sea que sin ningún problema. Lo primero que tenemos que hacer es animar a los chavales, ¿vale? Tú de voz sabes más que yo y el tono de voz, el ánimo que pongas con ellos es fundamental. Con alegría, hay que engancharlos, ¿vale? A ver. ¿Estás preparado? Estoy preparado. Bien. Bueno, la idea del trabajo en equipo es hacer un poco visible la importancia que tiene para estos chavales en la sociedad de cara a la integración, que muchas veces es una pelea que tenemos con ellos, y yo creo que el deporte y la actividad física es un buen canal para trabajar este ámbito con ellos. ¿Hay que hacer dos equipos? Eso es, pues adelante, maestro. Pues yo creo que como unos van de rojo, también vas de rojo, pues vamos a agarrar unos de rojo y otros los de verde. ¿Vale? Venga. Una por ahí. Otro por ahí. Aquí. Las reglas son las siguientes. No se puede levantar el palo, como digo yo, por encima de la rodilla, para que no lo vayamos a mancar. Y pues que nada, que hay que meter la pelotina entre las dos setas. Yo me voy a ir para aquella portería de allá. Yo con los míos. Y tú, Pablo, pues venga, con los rojos, pues, ¿vale? Entonces por aquí. Venga. Rojos. ¿Quién se pone de portero? ¿Quién se pone de portero? ¿Quién se pone? ¿Quién sabe parar? ¡Ay, qué bien, Lorena! ¡Dale! Venga, Manu. Vamos, David. Buena parada. ¡Que me la quita! Ahí va, ¡Vamos allá! Ahí va. ¡Vamos, Celestino! ¡Uy! ¡Venga! ¡Bien! ¡Bien! ¡Uy! Ahí va, Mireia. ¡Vamos allá! ¿Te acuerdas de José Celestino? José Luis. ¡Ay! Buena. Ahí no. Fuera. José Luis, José Luis. Ahí. Ahí va. José Luis. Ahí. Mira. Pablo, estoy aquí. Pablo. ¡Ay! ¡Jolín, otro! ¡Jolín! Oye, que acabasteis conmigo, ¿eh? Oye, lo pasé muy bien, de verdad, ¿eh? Un digno rival. Gracias, de verdad. Pichichi. Muy bien a todos, ¿eh? Una pasada, sí, señor. Muy bien, ¿eh? En lo que va al partido de hockey, me encantó lo que es el deporte como equipo y lo pasé muy bien, requete bien. Me parece que es una de las cosas mejores que hay para cualquier persona, el deporte en equipo. Chavales, vamos a jugar al juego este de tiro de cuerda, que se dice en asturiano. Y pues que se trata nada de a ver quién jala más, esto es saber quién tiene más fuerza. ¿Qué tal desayunasteis? ¿Bien? Sí. Bueno, pues nada, yo también. Yo os voy a dar un cacho de cuerda para el lado vuestro y yo tú para el mío. Este es el pañuelo, esta es la franja que marca aquí después que ya vaya un buen cacho para el lado del que gane, pues ya se sabe quién gana y quién pierda. Y prepararos porque yo voy a tirar solo contra vosotros. Así que lo vais a tener muy difícil, ¿vale? Ir tirando para allá. Tirad para allá. A ver, ¿qué tenemos que llevar a Celestina, chaval. No me vayáis a lesionar, ¿eh? Tranquilo. Preparados. Listos.
¡Yeah! ¡Madre! ¿Dónde vas? ¡Ay, Celestino, que puedes! ¡Ay, no hay quien pueda con vos! ¡Hoy no! Hoy enhorabuena, ¿eh? Me lo pusiste difícil, pero... Madre mía, qué buenísimo soy. Hoy enhorabuena, ¿eh? Celestino hace muy bien con hacer lo que los otros, el hockey, la cuerda y todo. Él es de Llanes y yo también. Yo también soy de Llanes, soy de Garaña. A nivel de la... ¡Ay! ¿Estará ya? Sí. A ver, enséñaselo a Celestino. Vaya velocidad que pilla eso, ¿eh? Claro, enséñaselo. Vaya guapo. ¿Viste? Oye, mira qué guapo quedó. Venga, dale. Hombre. Venga. Dale, el Luigi, dale. Poner la mesa es una actividad importante ya que les da cierta autonomía y así pueden, pues, por ejemplo, quedarse solos en casa. Y ellos tienen que saber pues qué platos tenemos que utilizar dependiendo de la comida que tengamos, qué cubiertos, dónde van colocados. Platos hondos. Exacto. Pon uno encima de cada plato. Vamos a echar una ojeada por aquí. Vete colocando uno delante de cada plato. Ahí. ¿Cómo van los yogures? ¿Bien? Sí. Vale. Ah, gracias. Mira qué lentejas. Qué ricas. Vale, vale. Uy, vale, vale, sí. Gracias. A ver, ¿qué hacéis los fines de semana? Una vez no estar aquí, ya no las costumbres mucho, ¿no? El sábado salimos por la discoteca jugando los bolos. ¿Ah, sí? ¿Y qué tal por la discoteca? ¿Se liga mucho? ¿Ligas algo? Yo no puedo. ¿No? No. Vaya, ¿y eso? Jolín, pues... No me deja la moza. Ah, pues es que tú... O sea, que tienes novia y todavía quieres ligar, ¿no? No. Es que no puedo hacer. ¿Tienes novia? No, ¿qué, David? Hay que ser muy fiel y muy leal con la pareja. Eres muy ligón, tío. Ya lo veo yo que Dani es muy leal. Claro. Ahora ya dejé muchas, ¿eh? Ahora soy con una. Yo quiero salir nada más con una ya. Y nada más me dejaron un anillo. Jolín, vaya anillo. Vaya guapo. Oye, David, pues no, hay que mirar por la novia, ¿eh? Porque luego si se enfada, imagínate. En una comida de Gijón, una merienda de Gijón, nos conocimos. Sí. Pero ya lleváis tiempo, ¿no? Sí. Sí, 2 meses ya. ¿Qué hacemos aquí por las tardes, en la entrada? Recepción. Recepción. ¿Recepción? Coger el teléfono. Sí, ¿eh? Sí. ¿Y eso de qué va? A ver, esto es que Ana está en el despacho y yo cogiendo el teléfono para pasar la llamada. Ana, un ejemplo que te doy, mira. Por ejemplo, a la madre de Bel. Cairo Oviedo, buenas tardes. Es Carmen, la madre de Vero, que tiene que salir a las 4. Y Ana va al comedor y se lo dice a Vero. Tu madre te está esperando, la entrada. También me da recados, ¿eh? Me pasa llamadas, me da recados. O sea, que estás en recepción ahí y eres tú responsable de las llamadas y de todo. Sí. Exactamente. Canto asturiano.
y ahora también tengo 2 discos mexicanos, saqué estos 2 últimos años. La música asturiana, la tonada asturiana, es una de las músicas más difíciles de cantar de todo el mundo. Exceptuando la ópera o ya eso, pero lo que es la tonada asturiana es muy difícil de cantar. ¿Por qué cantas las canciones? ¿Por qué canto la canción asturiana? Porque ya de pequeñín, desde crío, me gustaba mucho. Como dicen ya, desde muy chiquitín, me gusta mucho el sonido de la gaita. Cantar para ti, ¿cómo es? ¿Cómo era? ¿Fácil o difícil? Fácil. ¿Qué tuviste que hacer? ¿Exámenes? Nada, no hace falta nada. Cuando te sale, hombre, vas mejorando con el tiempo. Sí. Pero necesitas años. Tú mismo vas, cuando no tienes profesores, ni vas a un colegio ni nada, eres tú mismo el que tienes que ir refinando y matizando. Sí. Pero cuando te gusta mucho y tienes muchas facultades, pues se hace fácil, se hace muy fácil, la verdad. Sí. Para lo que es la canción asturiana, hay 2 o 3 reglas que hay que tener y pues, como yo las tengo, pues no se me hace difícil. Pero si no, digamos que para esto hay que nacer, no se puede hacer. Se hizo pues muy familiar y fue uno de los momentos del día donde también disfruté muchísimo. ¿Qué cantamos? ¿Una ranchera o una tonada? Lo que quieras. Yo una asturiana. ¿Quieres una asturiana? Entonces no te da más, echamos una asturiana. ¿Y la novia? Canta una para la novia. La de la pola y el pino. Entre la pola y el pino, entre la pola y el pino hay una piedra redonda. Hay una piedra redonda donde se sienten los mozos cuando vienen de la ronda. Dame mi vida, dame esta flor, no la desprecies, que ella es mi amor. ¿Te gustó? Ha sido una pasada tener a Celestino aquí durante todo el día. Ha sido una persona muy cercana, muy cariñosa, y yo creo que ha captado la esencia de lo que es ser un educador social. Celestino me cae muy bien. Y, a ver, y canta muy bien. Y es muy majo, y es campechano, tiene todo. Hoy me hicisteis pasar uno de los mejores días de mi vida. No sabéis lo que me prestó estar con todos vosotros. Enhorabuena, porque se hizo muy fácil. El haber pasado el día con vosotros es una profesión que me encantó, que me gustaría ejercer y que se hizo facilísimo. Me lo hicisteis pasar, de verdad, maravillosamente a todos. Recordándome ahí con la música, con todo. No sé qué os puedo decir más, Ana. Para nosotros sí que ha sido todo un placer tenerte hoy con nosotros. Prueba superada, ¿verdad, chicos? Sí. Prueba superada. Hoy fue un día de los mejores que pasé en mi vida. Hice de educador social y os puedo decir que es una profesión que, como no esperaba menos, pues me encantó. Que no tendría ningún problema en ejercer yo de educador social. Eso por una parte. Los chavales, pues quedé alucinado también. Decimos que os quiero muchísimo y pues que... Hasta siempre, chicos. Os hicisteis pasar muy bien. Y Pichichi, que ganamos, ¿eh? Vale, igualmente. Venga, un besín. Y cantado con Cete. Muchísimas gracias. Fue un placer. Y no os olvidéis de hacer así en el Facebook. Ves muchos sones, ¿eh? Ah, pues como me presta, ¿eh? Ten cuidado que David es muy pelota, ¿eh? Oye, ponme el logo. Corta porque... Venga. Ahora hay que cortar. Cortad, yo voy a decir por qué. Como sois entusiastas para todo, que no le hayáis dicho un mole a... Si tenéis otra idea, jugamos otro juego. No tenemos más ya por hoy. ¿Quedamos otra vez? Hoy no, que me lesionáis. Dentro de las actividades de la vida... La cucharilla. Veamos la cucharilla del yogur. ¿Perdón?